Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. ¡Silencio! Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? ¿Un paisaje bonito? ¿O un coche azul? ¿O mejor un avión? ¿Y las nubes? ¿O mejor un gato? ¡Sí! ¡Un gato azul! Me gusta el azul. Detente. No les dije que pueden empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. ¿Una flor, una flor? Hay flores de muchos colores, blancas, rojas, naranjas. Empezaré por un azul. Espera, les dije que esperen. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. Listo. Así es como se dibuja una flor. Pero me gusta más mi flor. A la mañana siguiente. Hola niños. El día de hoy vamos a utilizar plastilina. Shh. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? ¿Un plato? ¿O mejor una pelota? ¿O mejor un muñeco de nieve con ojos, manos y boca? ¿Y su nariz? Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. Y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vale decidieron mudarse a otra ciudad. La 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 la. ¡Oh! Hola, ¿cómo te llamas? Vane, Mucho gusto, Van. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? no sé. ¿Te gustaría dibujar? Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando tú quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? Claro. Ok. 20 minutos después. ¡Listo! Ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. El día de hoy quería iniciar con un video que nos lleve a una pregunta de autorreflexión, una pregunta de lo que acabamos de ver, de lo que nos hizo recordar, si en caso tal en alguno de nosotros se creó ese recuerdo, o incluso el pensamiento o la sensación de qué es lo que estamos viendo. Y para mí es muy importante que nos respondamos y nos tomemos un minuto simplemente para autorreflexionar sobre este video y preguntarnos cuál es el método que ustedes creen que fue con el cual ustedes aprendieron. Y así vamos a iniciar esta conferencia con esta reflexión. ¿Con cuál método yo aprendí? Con el primer método, donde yo veía reflejado una forma de educación pedagógica, porque existen 2 formas de educación pedagógica mostradas en este video. La primera, con el maestro,
que representa lo que es el método Comenius y Makarenko, conocido como el método de estudio tradicional. Y la segunda, representada por la maestra, donde observamos lo que es el método conocido como método Montessori. Para muchas personas, este método conocido como el método Comenius-Makarenko es el método en el cual han estudiado toda su vida. Muchas personas, de hecho, no conocen ni siquiera el nombre de otro método existente en lo que es la educación, por lo cual es importante tener esta información para romper parte de las barreras, que es el tema que vamos a tratar hoy, esas barreras que nos limitan a estudiar de forma online o virtual. Este método, conocido como el método tradicional, es un método cuya base filosófica es enseñar a todos todo, enseñar todo a todos o enseñar a todos todo. En eso se basa este método. Y como les mencioné, este tipo de enseñanza también es conocido como el método de enseñanza o modelo de enseñanza tradicional. Y este se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el maestro, como lo evidenciamos nosotros en el video. En este modelo de enseñanza tradicional, nosotros podemos observar que el alumno es un receptor pasivo de la información y todo el peso del proceso educativo recae sobre el maestro, el cual en todos los casos se considera como un experto en la materia. De hecho, los niños que se han criado, incluso nosotros dentro de este sistema tradicional, vemos a muchos de nuestros maestros como eso, como los expertos, como los de mayor sabiduría. Y esto es condicionado por el tipo de metodología pedagógica en la que se aprende, basado en este método. Por otra parte, muy pocas personas han estado expuestas al método Montessori. Este método, aunque existe ya hace bastantes años, en cuanto al sistema pedagógico, todavía tiene cierta exclusividad en los lugares donde hay escuelas que manejan esta metodología. La base filosófica del método Montessori es estudiar de forma autodidáctica. ¿Esto qué quiere decir? Que este modelo reafirma en los niños lo que es la creatividad, reafirma la innovación, también la parte de la vocación del estudiante y principalmente se caracteriza en desarrollar la autonomía del niño utilizando todos los sentidos de acuerdo a sus intereses y a sus habilidades. Aquí en este método Montessori, y es un método de enseñanza llamado de esa manera, también se maneja todo lo que está relacionado a ayudar al niño. Es decir, aquí la meta es ayudar al desarrollo del niño en aspectos como la concentración, la autodisciplina, el placer por aprender, siempre respetando la individualidad, el tipo de inteligencia de cada niño y los aspectos relacionados a su desarrollo, el desarrollo de hacia donde el niño se quiere dirigir. En este método en particular, la maestra, en lugar de enseñar, guía al descubrimiento del niño, a encontrar aquellas cosas que es lo que le apasiona. Y en este método el aprendizaje no es competitivo, es decir, que no se le incentiva a los niños que hay alguien más inteligente dentro del salón de clase o más capaz que él en hacer cualquier tipo de actividad, bien sea práctica o intelectual. Es decir, aquí se le da un nivel de respeto al niño según el estilo de aprendizaje y el nivel de aprendizaje que los niños tengan. Por eso, para mí era bien importante mostrar para ustedes
estas dos metodologías pedagógicas utilizadas en la educación que nosotros conocemos y me abre un punto, una brecha hacia lo que va a ser la información que voy a compartir con ustedes, que es la metodología online. Si nosotros nos damos cuenta y respondemos a esa pregunta de autorreflexión que yo le hice inicialmente, la mayoría de nosotros probablemente nos formamos en el método de educación tradicional. Y aunque ambos métodos de enseñanza son buenos, ciertamente entre ambos hay una gran diferencia. Y esta diferencia es que el primero rompe la creatividad y la seguridad del estudiante, mientras que el segundo la refuerza y la fortalece, permitiendo que el estudiante adquiera la habilidad de ser autodidacta, cosa que es imposible en el método tradicional, donde el alumno es excelente siguiendo instrucciones y la formación principal académica del estudiante es enseñarlo a ser un experto en seguir reglas, en seguir instrucciones, en seguir normativas. Y de alguna manera esto nos ha llevado a nosotros a la situación actual de ver cómo este comportamiento que se aprende en la infancia se transporta a la empresa, donde los empleados hoy en día en la empresa que conocemos, la estructura que conocemos laboral, comienza a desarrollarse también de la misma manera. Es decir, llegan a un lugar, necesitan que el jefe les diga qué hacer, necesitan seguir instrucciones, necesitan llevar un plan y conocer perfectamente aquellas funciones para las cuales son contratados. Uno de los aspectos que me gusta reforzar en este sentido es que las personas que de alguna manera tienen ese sentido de rebeldía, que hoy se conocen como emprendedores, y felicito a todas aquellas personas que se han dado la oportunidad de rebelarse ante este sistema de seguir instrucciones y de alguna manera han generado en ellos ese deseo natural, porque todos los seres humanos tenemos esa parte natural, creativa, esa parte de aventarnos a buscar aquello que queremos, de innovar, de indagar, de explorar. Nosotros nacemos con todas esas cualidades y por los métodos de enseñanza se coartan esas cualidades y en algunos casos incluso se reprimen esas cualidades. Ahora, nosotros en estos momentos estamos viendo una situación a nivel mundial muy importante, muy trascendente, que nos ha obligado a cada uno de nosotros involuntariamente buscar soluciones para que nuestros hijos no tengan un retraso académico. Y esta pandemia que todos conocemos y de las cuales todos hemos sido víctimas de una forma u otra, nos ha llevado a un cambio a nivel social, a nivel de comportamiento, a nivel de pensamiento, a nivel de interacción entre nosotros como seres humanos y por supuesto también nos ha llevado a un cambio a nivel educacional. Todos los sectores en el mundo se han movido a la herramienta de comunicación online y las escuelas, aunque ustedes no lo crean, son las mejor preparadas en este momento para este proceso de transición, debido a que ya se venía usando esta metodología de educación virtual de forma selectiva en muchos lugares. Yo, por ejemplo, estudié una de mis carreras es administración de empresas. Una de mis carreras yo la estudié en la metodología online y les tengo que confesar que cuando yo comencé en esta carrera profesional, realmente fue un choque para mí. Fue un choque para mí por diversas razones que no tenían tanto que ver con el idioma, porque evidentemente me estaba exponiendo a una nueva lengua. Tuve que estudiar una carrera en un idioma que no es mi idioma materno. Y eso generaba ya un obstáculo de por sí el estudio de esta materia. Pero adicional a eso, el tener que exponerme a la tecnología sin yo conocer, porque estaba acostumbrada a que el maestro me diera una instrucción, a que yo tenía que seguir
una fecha de cumplimiento, en fin, habían cosas que para mí fueron desafiantes totalmente en esto. Pero me dio gran satisfacción porque me permitió una carrera que yo podía haber desarrollado como una especialidad en 3 años, la pude lograr en 18 meses. Y esto fue gracias a que esta metodología me permitió crear mi propio plan de estudio donde yo era la que generaba el resultado, no era ni la universidad, ni era el maestro que era mi coach, porque tenía un maestro asignado para mí, para yo poder interactuar con él cuando yo tuviese dudas. Pero las dudas eran aclaradas por el maestro, que seguía siendo un experto como en la escuela tradicional, con la diferencia que este maestro, este profesor que me apoyaba, era mi apoyo, era mi supervisor, era quien aprobaba cuando yo tenía alguna duda o me brindaba un conocimiento extra de dónde buscar algo que yo necesitaba obtener para entrar en este proceso. Ahora bien, en estos momentos tenemos que reconocer que este proceso que nosotros estamos viviendo ha puesto al ser humano en un nuevo paradigma de educación. Y el día de hoy nosotros nos estamos enfrentando a ese paradigma. Y aquí vemos una fuerte coyuntura educacional producida por la influencia de la tecnología, la cibernética en nuestras vidas y todos aquellos aspectos que están dados a la relación que yo tengo con la tecnología, con la cibernética y con el conocimiento informático para poder manejarme en este mundo o en este cambio trascendente que estamos viendo. Porque como les decía, este es un cambio que lo estamos viendo evidente ahora producto a lo que ocurrió, pero no es un cambio que es actual, este es un cambio que se ha venido gestando en la sociedad de forma paulatina para que la persona se vaya adaptando a este proceso. Y eso lo que quiere decir es que nos habían estado preparando para esto, solamente que el evento ocurrido con la pandemia aceleró este proceso, permitió que hubiese como un empuje hacia cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones, y se nos movió involuntariamente a exponernos a algo que nos venían preparando, pero que muchos de nosotros todavía no conocíamos. Y si comparamos los dos métodos anteriores que vimos en el video, el único método que encaja parcialmente para poder interactuar con la tecnología y la cibernética es el método Montessori, haciendo que la escuela tradicional que nosotros conocemos, en la cual nos formamos, queda obsoleta. Y hoy voy a explicarles un poco por qué ocurre esta evolución, porque no es que, como mencioné, no es que la escuela tradicional es mala, es que estamos evolucionando en el sistema educativo. Y es muy importante que nosotros podamos tener un entendimiento claro del por qué está ocurriendo esto. Porque créanme que para los niños este proceso de entendimiento es mucho más fácil de lo que los padres creen. Hoy en día el uso del teléfono celular es la mayor demostración de esto. Si ustedes se dan cuenta, muchos papás le preguntan a sus hijos, y cuidado si ustedes no son uno de ellos, ¿cómo se pone esta aplicación? O mira, tengo que entrar al Zoom porque voy a ver una conferencia que no entiendo qué es lo que debo poner aquí. Y así con muchas de las cosas que tienen que ver con la tecnología, pasa con las computadoras, incluso con el televisor. Yo recuerdo que, por ejemplo, mis padres, cuando yo tenía la oportunidad de comprarles un televisor nuevo o algún aparato electrónico nuevo, innovador, o les llevaba algo de aquí, mis padres están en Venezuela, y lo primero que ellos me decían, no te vayas a ir sin enseñarme cómo se usa el control del televisor. Porque para ellos eso era algo innovador, era algo completamente nuevo, diferente. Y existe una resistencia en el adulto a exponerse a ese proceso de aprendizaje, pero no es una coacción que nosotros tenemos como seres humanos impuesta por nosotros mismos, es algo que
se nos ha enseñado, hemos aprendido como seres humanos a tener, como adultos, tener resistencia a los cambios y nos manejamos más más fácilmente o con comodidad dentro de los ambientes conocidos, cosa que con el niño no pasa de esa manera. Por eso hoy hay ese famoso dicho que utiliza mucha gente, donde los niños están naciendo en este momento con una computadora o con un teléfono bajo el brazo. Y aunque esto es totalmente falso, porque no es real, lo que quiere decir esta frase que se usa muy comúnmente es que para los niños la tecnología es parte de su vida. Y nosotros como adultos, como padres, como sociedad, tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que hacer un proceso de cambio mental, un proceso de cambio en nuestro comportamiento para poder aceptar esta parte que es transitoria en este momento, pero que es la realidad, es el mundo actual de nuestros niños, de la formación de niños que en este momento se van a convertir en adultos jóvenes o incluso que ya tienen hijos en etapas antes de los 30 años, porque aquí hay un proceso de evolución que es bien interesante y que no voy a mencionar en esta conferencia, pero que sí quiero al menos que ustedes lo entiendan. Esto nos lleva a ver, o este paradigma nos lleva a ver incorporada tres elementos o tres aspectos bien importantes, como lo son el aspecto de la inteligencia artificial que vemos allí, la tecnología, la informática y la evidencia principal de la combinación de estos tres elementos que permiten este cambio que les acabo de mencionar en el proceso educativo de un salón de clases a un salón virtual o un salón a través de una computadora, que bien puede estar en su casa, como está pasando en algunos lugares en este momento, o puede estar en cualquier otro lugar, porque se permite esta facilidad. También podemos ver dentro de este paradigma educacional que el alumno comienza a interactuar en vez del maestro con un tipo de enseñanza dirigido principalmente por algo que se conoce como inteligencia artificial. Y veamos entonces este concepto de lo que es inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto que muchas personas incluso hemos escuchado y hemos visto y algunos incluso lo asocian con las películas de ficción? Y la inteligencia artificial es aquella que está dentro del campo científico de la informática y que se centra principalmente en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados para nosotros como seres humanos, considerados inteligentes, comportamientos dados en programas y mecanismos computarizados. Esto está diseñado para realizar determinadas operaciones propias de la inteligencia humana, como por ejemplo el autoaprendizaje. Es importante para mí resaltar que gracias a la inteligencia artificial, los maestros le mandan hoy en día las tareas a los estudiantes, pero ellos tienen como estudiantes por su cuenta que pensar cómo desarrollar la tarea, la actividad que les mandan. Tienen que tener el estímulo de este proceso autodidáctico que les mencioné al inicio, para ellos poder obtener un aprendizaje donde necesitan sobre todo entender el contenido que se les está dando y saber qué propósito van a alcanzar ellos individualmente cuando finalicen esa actividad o esa tarea que se les da. Con el uso de la inteligencia artificial, el alumno se desarrolla mucho más rápido, como lo mencioné en el ejemplo, porque fue algo que me pasó a mí. Saqué una carrera que se consideraba en un periodo de tiempo a término de 3 años y yo la hice en menos tiempo, por lo cual esto permite que uno avance más rápido en los grados, que adquiera una mayor gama de conocimientos y que el mismo proceso de desarrollo de estos programas de estudio a nivel superior nos ayuden a nosotros a obtener la información de manera más puntual, según sea nuestro interés en obtener esa información, porque a algunas personas nos gusta la música, a otros nos gusta la ingeniería, a otros la matemática, la biología.
cada uno de nosotros tiene intereses diferentes y no necesariamente todas estas materias tienen que ver con la carrera profesional que desarrollamos o con lo que quisiéramos hacer, que nos dicta la escuela que debemos aprender. Aquí también es importante para mí destacar que la inteligencia artificial tiene como estructura un dicho muy común y que las personas lo repiten sin entender claramente qué es lo que están repitiendo. Y es esto de que las máquinas piensan como seres humanos. Esta frase en particular genera pánico en mucha gente. Y genera pánico porque inmediatamente se condiciona al que las máquinas van a sustituir al hombre. Y esto no puede pasar porque la máquina necesita el procesador, necesita el que dirige la acción, necesita la dirección. Allí supongamos que la máquina se convierte en el alumno y nosotros como los manejadores de este tipo de inteligencia nos convertimos en los maestros. Las máquinas siguen nuestras direcciones. Entonces, al romper este paradigma, que lo van a ver más adelante como una de las barreras, nosotros podemos darnos cuenta que no hay que temer a la tecnología, no hay que temer a este proceso de cambio que estamos viviendo. Yo como madre tengo dos jimaguas o dos gemelos, sí, gemelos, se entiende para ustedes la palabra. Ellos son hermanos gemelos y cada uno tiene intereses distintos. A uno le encanta el deporte, a otro le encanta la música, le encantan las matemáticas. Y con uno de ellos en particular, mi hijo se llama Donai. Él es amante de la matemática, tiene una habilidad numérica que es parte del desarrollo de su inteligencia. Él tiene la inteligencia numérica desarrollada en un nivel bastante elevado. Ellos están en una escuela donde les permiten desarrollar a su manera, les permiten desarrollar eso que ellos traen. Y a Donai en particular, ellos están en 5º grado en este momento. Él está viendo matemática ya finalizando 7º grado, va para 8º grado en matemática ahora. En ciencias está viendo 6º grado finalizando y ya está por pasar a 7º grado. Hay materias como por ejemplo historia que sí la lleva de 5º grado. ¿Qué quiere decir esto? Que él se va moviendo según aquellas cosas que le interesa y la escuela ha ido incentivando en él la posibilidad de abrirles programas donde saben que él es bueno y donde saben que él va a generar una motivación para mejorar aquellas otras materias que a él le cuestan más, como por ejemplo la historia o materias como por ejemplo la literatura, que le cuesta un poco más porque no son sus materias fuertes, sus partes de habilidades, tanto a nivel de educación como a nivel individual. De hecho, él se expresa como no me gustan estas materias. Esto de la inteligencia artificial nos brinda a nosotros esta posibilidad y también nos lleva a una coyuntura que vemos en este momento muy marcada. Esta coyuntura está dada en dos aspectos que les voy a desarrollar un poco para poder mostrarles a ustedes cómo esto de la inteligencia artificial, muchas de las cosas que creemos son simplemente mitos. Y quiero empezar por las ventajas. Las ventajas donde lo primero que podemos observar es la probabilidad de error casi nula de la información que se estudia. En este sentido, cuando nosotros nos enfrentamos a la ventaja de la probabilidad de error, cuando interactuamos con la tecnología, esto se disminuye en un porcentaje, o sea, como dice allí, prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos brinda a nosotros la posibilidad a una velocidad muy rápida de comparar la información. Aquí no se le da crédito a lo que está diciendo una persona. De hecho, yo soy una y las personas que han ido a mis conferencias, que han estado en mis eventos o en alguna de mis transmisiones en vivo en mis grupos, saben que yo soy una fanática de decirles investiguen.
No crean lo que yo les estoy diciendo, busquen información. Me encanta despertar la curiosidad en la gente, porque cuando uno despierta la curiosidad, cuando uno va en contra de una información que ustedes tienen y que es distinta a la mía, se abre una oportunidad de aprender algo distinto. Pero si nosotros simplemente aceptamos lo que nos dicen como verdad, como algo completamente cierto, o le damos la autoridad a esa persona para que la información que nos da sea la información que asumimos, entonces allí puede ocurrir aprendizaje, pero el aprendizaje es limitado. En la tecnología, usando la inteligencia artificial, esto permite que las personas puedan comparar la información y hace de alguna manera que esa comparación nos genere un propio criterio donde nos vamos a dar cuenta qué es real y qué no es real. Aquellas personas que hoy me dicen, porque me ha pasado mucho, que me dicen, ¿qué pasa con las noticias falsas que dan a través de la tecnología? Cuando hay una noticia falsa en la tecnología, eso ocurre porque la persona no investiga la noticia, porque se da simplemente el entender y la aceptación de que recibí esta información, eso es real y yo me hago un repetidor de esa información. En el mundo virtual nos abre la oportunidad de nosotros verificar este tipo de información, de poder corroborar esto y de buscar otras fuentes que pueden decir otro punto de vista que a lo mejor nos lleven a nosotros a un discernimiento. Y esto es muy importante de señalar. También aquí podemos ver que ocurre un rápido procesamiento en los datos. La inteligencia artificial, con esa velocidad que la caracteriza como método, en este caso, permite que el procesamiento de los datos sea muy fácil y se pueda compartir a una velocidad muy grande a través del mundo. De hecho, ustedes están en Guayaquil y yo estoy en los Estados Unidos y sé que hay personas que están de otros países en esta sala en este momento. Entonces, esto nos permite la tecnología tener esta apertura. Eso es una de las ventajas que tenemos. Otra es la gran capacidad de almacenamiento de datos. La velocidad está dada como un aspecto importante, pero el almacenamiento es uno de los logros más importantes en lo que es la inteligencia artificial. Se puede almacenar en una máquina gran cantidad de información. De hecho, una biblioteca completa, y si ustedes ven Google, Google es una biblioteca. Google es un mecanismo de comunicación que nos permite a nosotros una información en todos los aspectos. Aquí no solamente podemos buscar aquellas cosas que nos interesan, sino que también podemos buscar cosas que estén relacionadas a lo que nos gusta, lo que nos apasiona, o a lo mejor hasta las inquietudes, porque, ¿por qué no? El entretenimiento también lo vemos allí. Podemos ver cualquier tipo de información y esta capacidad, gran capacidad de almacenamiento ocurre gracias al uso de la inteligencia artificial. Pero como no todo es bueno, también hay desventajas, cosas que evidentemente tienen un papel en contra de aquello que estamos viendo. La primera, y para mí la coloqué como la más importante dentro de las desventajas de la inteligencia artificial, es la que invalida todo lo que es la relación con la comprensión o la interacción entre los seres, entre las personas, entre la computadora y la persona. Es decir, es inválida para tareas que requieren empatía. Una de las cosas que pasa con este tipo de tecnología es que, por ejemplo, si yo tengo un alumno que el día de ayer su padre falleció, este alumno evidentemente va a estar en un estado emocional difícil, fuerte, porque acaba de tener una pérdida significativa que, dependiendo de la edad del niño, va a procesar de una manera o de otra. Aquí podemos nosotros ver que si el niño tiene un examen, la máquina no va a entender que el niño sacó 0 porque no se pudo concentrar en las respuestas, que lo comprendía, que sabía, no pudo hacerlo. Y esto ocurre porque
la inteligencia artificial no es empática. Y esta es una de las mayores desventajas que en este momento pues se tiene en ese sentido. La otra es que limita el desarrollo de las actividades o las habilidades, perdón, cognitivas del ser humano. Esas habilidades que nos permiten a nosotros pensar, estructurar, llevar un nivel de capacidad. De hecho, desde mi perspectiva, yo que trabajo con niños, el uso de la tecnología puede llegar a atrofiar las habilidades de los niños si nosotros no podemos hacer una combinación adecuada entre esta herramienta con otras que vamos a ver ahora para poder permitir que se saque aquellas cosas que son positivas, pero que también no se pierda aquellas capacidades físicas que es necesario tener para nosotros tener un desarrollo sano. Y aquí pongo el ejemplo de la calculadora. Hoy en día la calculadora, y esta es una evidente, digamos, material, un evidente material dentro de lo que es la inteligencia artificial. La calculadora hace en muy alta velocidad cálculos muy grandes. Y aunque yo sé que hay personas con esta habilidad, porque esto se desarrolla, de hecho yo tengo un niño en casa que es así, tiene una habilidad para sacar cálculos y es impresionante. Y sé que hay mucha gente que tiene esta habilidad, no todo el mundo la tiene, pero cuando tú te acostumbras a usar la calculadora, y aquí veo que hay personas que incluso son contadores, cuando se acostumbran a usar la calculadora, ya el cerebro comienza a dejar de pensar en el cálculo. Y al dejar de pensar en el cálculo, entonces, ¿qué ocurre? Que llega un punto donde se te olvida calcular. Eso que aprendiste en la escuela se te olvida. Y tal vez puedes hacer, digamos que algunas ecuaciones simples, pero ecuaciones que antes hacías con mucha destreza, hoy en día ya no las puedes hacer, y esto es debido a que empiezas a usar más la tecnología para resolver problemas matemáticos, como en este caso la calculadora. Otra de las cosas es que su uso puede ser altamente adictivo. En esta parte de la adicción, para mí es importantísimo poder hacer una explicación de cómo funciona este proceso adictivo, porque no estamos hablando solamente de que somos adictivos a la tecnología, estamos hablando aquí de que somos adictivos y nos convertimos en adictos a la información que nos brinda la tecnología, en este caso que se nos brinda a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solamente está en los teléfonos celulares, en las computadoras. Hoy en día vemos drones, esos componentes tienen inteligencia artificial. Las cámaras o los sistemas que nosotros tenemos en nuestras casas para proteger nuestras casas están diseñados con inteligencia artificial. Hoy en día podemos ver refrigeradores, televisores, cualquier tipo de aparato tecnológico que está relacionado con esto. Y las personas de alguna manera comienzan también a tener adicción al uso de estas cosas, al punto de que cuando se les priva de ese uso, y yo siempre hago un ejercicio en una conferencia que se los comparto y los invito a que ustedes lo hagan para que ustedes mismos se pongan a prueba, y es con el teléfono celular. Yo les pido a los participantes que agarren su teléfono celular y lo apaguen. Y cuando yo digo esa instrucción, por favor apaguen el teléfono celular, algunos lo levantan y sin ningún problema lo apagan. Otros comienzan a decir excusas: no lo puedo apagar porque me va a llamar el niño, porque voy a tener a mi marido, porque me pasa tal cosa. Otros comienzan a sudar solo por pensar que van a apagar el teléfono celular. Hay personas que en mucho tiempo nunca apagan el teléfono celular. Nunca, jamás lo apagan, porque no lo pueden tener apagado. Y yo les pregunto, ¿ustedes no recuerdan cuando antes la comunicación era por cartas escritas? Y nos comunicábamos de esa manera.
Hoy en día no podemos vivir sin la comunicación online, sin el aparato tecnológico, no podemos vivir sin la inteligencia artificial. Y si nos damos cuenta, esto es parte de nuestra vida en este momento. Esto que acabo de mostrarles les lleva a otro punto, y es la tecnología. Les dije que estábamos entrelazados unos con otros. Entrando a este punto de la tecnología, les decía que estaban interrelacionados estos tres elementos, lo que era inteligencia artificial, la tecnología y la informática. Viendo la tecnología, ¿qué es la tecnología? La tecnología se define como el conjunto de conocimientos o técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Visto desde el punto de vista de este concepto, nos damos cuenta que la tecnología está hoy en día a donde volteemos, y los invito a voltear en su casa. Si ustedes tienen un horno microondas, si ustedes tienen una plancha eléctrica, si ustedes tienen incluso un bombillo de esos de los que se regula, todo eso es tecnología. La tecnología es algo que muchas personas desconocen conceptualmente, desconocen en la aplicación, a pesar de que estamos rodeados de tecnología. Y hoy en día yo estoy desarrollando un programa educativo en este sentido para poder darle a los padres un conocimiento que los ayude a supervisar adecuadamente a sus hijos con el uso de la tecnología. Porque así como nuestras mamás o nuestras abuelitas nos enseñaban con el fogón o con la cocina a que la cocina tenía una consecuencia si nos acercábamos muy cerca, dependiendo si era eléctrica o si era de gas, tenía un efecto en nosotros. Si nos acercábamos nos podíamos quemar. Hoy en día pasa lo mismo con la tecnología. Cada aparato tiene un nivel de riesgo y es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a entender ese nivel de riesgo que está presente en nuestra vida tecnológica de hoy. Ahora, la tecnología también tiene una coyuntura, y esto está dado a que, como les decía, desconocemos que nuestro mundo tecnológico hoy en día está rodeado para nosotros de tecnología. Y uno de los ejemplos más evidentes es el que estamos viendo en la pantalla, y es la salud, la medicina. En muchos lugares, si nos damos cuenta, existen hoy en día aparatos para tomar tomografías, aparatos que permiten en los aeropuertos, por ejemplo, ver nuestro esqueleto cuando nosotros pasamos por un aparato. Incluso hay aparatos en este momento que permiten tomar la fiebre a distancia, cosa que vemos hoy en día en muchos lugares producto de esto del COVID que estamos viviendo. Vemos también otros tipos de elementos, como por ejemplo las llaves eléctricas de los carros. Cuando nosotros vamos a abrir el carro eléctricamente o prender el carro, hay carros que se prenden a distancia. Todas estas cosas están relacionadas con la tecnología y funcionan gracias a la inteligencia artificial. Entonces, como ven, es una combinación de un elemento con el otro que va a permitir que nosotros podamos satisfacer esto que es una necesidad para nosotros, que es algo que va dado a nuestros deseos, a aquellas cosas que queremos conseguir para una mejor calidad de vida. Y en este proceso coyuntural que nos lleva la tecnología, también tenemos dos aspectos importantes que quiero mencionarles. Y uno de ellos está relacionado a el uso del teléfono. Todos en casa hoy en día tienen un teléfono. Incluso hasta las personas más pobres tienen un teléfono. Yo he tenido la oportunidad de viajar a varios países, a varios lugares, y me he encontrado en comunidades que personas que son, entre comillas, de escasos recursos, y digo entre comillas porque realmente su nivel de carencia se nota en el lugar donde viven, las condiciones que tienen, pero no les falta un teléfono celular. Y muchas veces yo les he preguntado, ¿y cómo compraste el teléfono celular? ¿Y por qué no tienes un teléfono de casa, un teléfono de cable con el sistema de cable de la casa? La respuesta de esas personas ha sido, es porque el teléfono celular, aparte de poder llamar,
me deja entretenerme, me permite ver fotos, me permite hacer otras cosas y por esa razón pues tengo un celular. Y busca el dinero para tener el teléfono celular y mantener el teléfono celular. La mayoría de las personas hoy en día se manejan en dos sistemas que son importantes de conocer. Uno que es el sistema Android y otro que es el iPhone. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas en su uso a nivel tecnológico, pero cada uno de ellos como sistema tiene una gran diferencia en el uso. Y es importante que nosotros sepamos cuando estamos dándole un teléfono celular a nuestro hijo, cuál es esa diferencia que tiene esta tecnología. Porque compramos un teléfono celular solamente porque se ve bonito o porque queremos tomar fotos bonitas y lo primero que le preguntamos a la persona en la tienda es, ¿tiene una buena cámara? Toma las fotos bonitas, pero yo ni siquiera sé lo que significa cuando el vendedor me está diciendo, eso tiene 2000 píxeles o tiene 4000 píxeles o tiene una resolución de tanto por tanto. Y la persona dice, ¿pero tú crees que es buena? Le dicen al vendedor y el vendedor le dice, claro, claro que sí, es muy buena. Y aquí es donde vemos en evidencia el desconocimiento tan importante que hay con respecto a la tecnología. Porque si yo voy a comprar un aparato celular, yo tengo que saber no solo que quiero el aparato para comunicarme por Facebook o por Instagram o tomar fotografías o llamar a mi familia. Yo tengo que saber el tipo de tecnología que yo estoy comprando y las consecuencias que esa tecnología puede tener. Porque la tecnología viene acompañada de ondas electromagnéticas que tienen un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, en nuestro comportamiento. Vienen también acompañadas de distintos tipos de aplicaciones que pueden ser riesgosas para nosotros y para nuestra familia si no sabemos conocerla. En fin, pueden venir acompañadas de otras cosas que por desconocimiento nosotros nos exponemos a ellas. Y otro de los elementos es la computadora. Las computadoras también tienen dos sistemas operativos, es decir, vienen dos grandes modelos y aunque existen otros, porque en las computadoras sí hay otras gamas, los más conocidos, y esto es lo que les estoy hablando de lo más conocido, tenemos a Microsoft y tenemos el sistema iOS, que es el que usa Apple. Aquí también hay grandes diferencias, hay cosas que son importantes conocer y si yo como padre quiero supervisar a mi hijo, y aquí no estoy hablando de educación, les decía que en este punto de lo que es la telefonía celular y las computadoras, es importante que nosotros podamos conocer qué los acompaña, porque no vamos todo dado al aprendizaje o a las cosas que podemos aprender con ella, también a los otros usos que le damos. Si, por ejemplo, un papá o una mamá, el niño usa la computadora, pero la mamá no sabe cómo poder entrar a esa computadora, ahí hay un problema de riesgo alto, elevado en el uso de esa computadora, porque los padres son primero quien le compra la computadora o le compra el teléfono y en segundo lugar son los responsables de la supervisión del uso de ese aparato. Entonces, aquí hay un elemento que tenemos que reconocer y que tenemos nosotros que entender como adultos antes de nosotros generar un juicio de lo que representa esto del mundo del aprendizaje virtual. Porque si nos damos cuenta en esta trayectoria a donde los voy llevando, todo lo que he mostrado hasta ahora nos canaliza hacia nosotros como adultos, no hacia los niños. O sea, nos lleva al desconocimiento nuestro como adultos, a la resistencia nuestra como adultos, a la carencia nuestra como adultos de elementos que nos van a ayudar a nosotros a adaptarnos a un sistema que hoy en día es parte de la realidad de nuestros hijos. La tecnología y la inteligencia artificial van muy relacionadas con la informática. La informática también tiene una definición y es importante que ustedes entiendan que cuando hablamos de computación nos estamos refiriendo a informática. La computación es la informática.
solo que algunas personas utilizan un término más que otro dependiendo del mundo en el cual se manejan. Pero cuando escuchen estos términos, ambos tienen relación, están hablando de lo mismo. Este concepto dice que es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. O sea, es gracias a la informática donde se transmite esta información. Aquí en este proceso informático también nos encontramos con otra gran coyuntura. Y esta coyuntura viene a el uso. Y yo aquí les quiero hacer una pregunta, otra pregunta de autorreflexión. ¿Para qué ustedes usan la tecnología? ¿Cuál es el uso que ustedes le dan a la tecnología? Y a ese teléfono celular o a esa computadora con la cual ustedes se están conectando, ¿qué uso ustedes le dan? ¿Realmente utilizan la capacidad completa de la computadora? ¿Saben que hay un mito que dice que nosotros como seres humanos usamos el 10% de nuestro cerebro? En el caso de las computadoras, el mito es que se usa menos del 10% de la capacidad de los equipos tecnológicos. En este caso, de las computadoras o los teléfonos celulares o los tablets. Tenemos estos implementos en casa y les damos un uso limitado. Igualmente pasa con el televisor. El control remoto de un televisor pasa lo mismo. Sabemos subir el volumen, bajar el volumen, pero vemos que hay otras teclas ahí de funciones, de menú, de score, de otros tipos de teclas. Nunca en la vida las hemos tocado porque vamos a sentir que si las tocamos se nos va a dañar el televisor, entonces mejor no las tocamos. Mejor enséñame dónde se prende, dónde se apaga, dónde subo el volumen y dónde cambio el canal. Igual pasa en la computadora, enséñame cómo se prende, cómo yo abro el Facebook, cómo mando un mensaje o cómo puedo ver una foto. Esas son las cosas que la mayoría de las personas que se exponen hoy en día como adultos a la tecnología, y no quiero decir que todos, porque sí hay mucha gente con vasto conocimiento tecnológico en la medida en que vamos avanzando, y esto lo permite la inteligencia artificial, nos da mucha información para entrenarnos, para capacitarnos, para aprender sobre esto. Pero como no hemos sido formados en un método autodidacta, no todas las personas buscan el aprendizaje a través de este sistema, porque está disponible, pero para poder tenerlo a la mano, tienes que buscarlo. Si no tienes el incentivo de la búsqueda, evidentemente no vas a conseguir esta información. Esto nos lleva a que las personas entonces usan la tecnología de forma inadecuada, dando, por supuesto, una capacidad de uso mucho menor a la capacidad que tiene. Nos genera también que hay un gran desconocimiento del uso de la red de comunicación. ¿Cuántas personas conocían el sistema Zoom antes de que entráramos en la pandemia? Podríamos sacar estadísticas, que me la paso buscando estadísticas siempre de todas las cosas para mostrarlas. Podríamos buscar estadísticas y se los dejo como tarea para que lo busquen. Las estadísticas de cuántas personas han tenido retos en este momento con respecto a la exposición de la tecnología. Ha sido maravilloso, porque se ha abierto un sistema de educación online que muchas personas no tenían. Créanme que sería imposible que yo estuviese en este momento conectada con ustedes si no fuese a través de este sistema. Aunque yo tenía pensado este año hacer una gira y uno de los primeros países que iba a visitar era Ecuador, iba a estar en la ciudad de Guayaquil dando una de mis conferencias que se llama Influencia del Mundo Actual. Esto no lo pude hacer debido a la pandemia, pero puedo brindar con ustedes esta información gracias a esta tecnología. Y esto que estamos haciendo nosotros se logra a través de una red de comunicación, que en este caso está utilizando el Zoom como la plataforma para poder comunicarnos. La otra es de que no se sabe usar el potencial máximo de la herramienta, como lo mencionaba. No tenemos esa capacidad para utilizar la herramienta. A veces no nos leemos ni siquiera el manual de instrucciones para saber
cómo se maneja la limpieza o cosas básicas que necesitamos conocer de los aparatos tecnológicos. Cuando nosotros nos vemos en todo esto que hemos aprendido, nos damos cuenta que las barreras que nosotros nos limitan en este momento ya tienen una forma de mostrarse, de expresarse. Y estas barreras ante el estudio online, para ustedes es bien importante que las tengan y las reflexionen, porque la primera de ellas, que la mostré en la presentación y la traigo a colación como parte del cierre, es que se ha generado un mito de que para estudiar online se requiere dinero para equipos. Señores, si todas las personas tenemos un teléfono celular a la mano, a través del teléfono celular se pueden bajar programas, no solamente aplicaciones para tomar fotos o sacar fotos, se pueden sacar programas para escribir textos, se puede entrar a la escuela online, se puede hacer diseños de presentaciones, se pueden manejar programas de diseño, se pueden manejar calculadoras virtuales, se puede hacer este proceso de enseñanza porque algunos de ustedes están conectados a través de las computadoras, otros a través del teléfono celular. También podemos ver que otra de las barreras importantes que hoy en día nos vemos expuestos es la resistencia que tienen las personas que fueron educadas como usted y como yo en el método tradicional de pasar a la modalidad virtual. Créame que yo me resistí y cuando entré a la universidad yo dije, yo no voy a poder hacer esta carrera porque no tengo ni la menor idea de lo que debo hacer. Me frustraba cuando me decían, usted no ha completado esta tarea o sacó 0 en esta asignación porque usted no la hizo en el tiempo que debía entregarle. Yo decía, ¿y dónde me mandaron esa tarea? Que yo no la vi porque no sabía manejar la tecnología en ese momento. Me llevó un proceso de adaptación, me llevó un proceso de aprendizaje como autodidacta para yo poder enfrentarme a una educación por mi cuenta, que es completamente distinta a la educación donde te condicionan lo que debes hacer. Otra de las barreras es la falta de educación tecnológica de los padres y maestros. Aquí es un punto también que resalto como otra de las barreras porque el problema de hoy en día con la educación online no son los niños. Los niños se adaptan fácilmente y nosotros que estamos interactuando, los profesionales que interactuamos con niños día a día, créanme que mis pacientes que veo hoy en día de forma online, los niños me dicen, ay doctora, me encanta así, porque así podemos ver videos, hacer otras cosas que tal vez las hacemos en el presencial, pero para ellos yo he diseñado dinámicas completamente diferentes porque he tenido que usar la creatividad para hacer que las sesiones sean con el niño más atractivas para ellos. Entonces, a los niños les ha encantado, lo cual quiere decir para mí que ellos han tenido un proceso de adaptación mucho más fácil que los papás. Miren, cuando yo les tengo que decir a los papás que les toca la sesión de ellos online, la sesión de padres de seguimiento, ustedes vieran la resistencia que me ponen porque no quieren hacerlo, no quieren exponerse a que los vea en la cámara o a ellos verme a mí, no quieren hablar por el micrófono. Algunos se ponen los audífonos y cada momento están moviéndose los audífonos, sacando, porque se sienten incómodos a algo que no están expuestos. Otra de las barreras es la creencia de que la tecnología es para entretenimiento. Nos han enseñado que todos estos aparatos que hoy en día tenemos es para entretenernos, para buscar una forma de distraernos ante ese trabajo tan pesado que tengo durante 10 horas o ante esa actividad que estoy haciendo que no me gusta o ante incluso estar en la casa todo el día cocinando. O sea, para mí el celular es mi escape. Es yo ponerme a ver Netflix o ponerme a ver, aquí estoy haciendo muchas cuñas comerciales yo a varios lugares. Y nosotros asociamos esto en muchos aspectos con el entretenimiento. Otra de las barreras es que actualmente los niños no son independientes y no son autodidactas.
en la búsqueda del aprendizaje, en la búsqueda de la información, no lo son. Y no lo son porque de alguna manera, como pasó en el video que observamos, donde la niña, cuando la maestra le pregunta, ¿puedo ver tu dibujo? La niña dibujó exactamente la misma flor que el maestro de la escuela, de la primera escuela, donde Vane se encontraba la niña, le había enseñado o le había exigido que era la forma adecuada de dibujar. Entonces, estas barreras son las barreras que nosotros debemos revisar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nosotros mismos. Revisar nuestras estructuras de pensamiento. Aquí no se trata de si nosotros estamos de una forma o de otra. Se trata de entender qué es cada individuo con respecto a lo que está viviendo. De eso se trata. Y quiero cerrar esta presentación con esta conclusión, que dice que no importa la resistencia que nosotros ejerzamos en este momento, que nos autoejerzamos, esa oposición que estamos teniendo de yo no voy a permitir que mi hijo estudie online, yo no voy a aceptar este método de educación, porque este cambio, la realidad es que ya está, ya es parte de nosotros, solo que nosotros no lo conocíamos. Y cada día este método se va a ir perfeccionando a un nivel donde todos los procesos de aprendizaje van a convertirse en un sistema de aprendizaje online. Y esto no va a ocurrir en un largo plazo, esto va a ocurrir en un corto a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ese proceso de adaptación que yo les mencioné en la presentación que llevábamos es un proceso que se aceleró. Nos aceleraron 10 años porque la implementación de esto iba a tardar 10 años y nos aceleraron, nos dieron un empujón. Hoy en día estamos en ese punto y al estar en ese punto ya tenemos que hacer algo con lo que tenemos y es adaptarnos, como siempre hemos hecho como sociedad, tomar aquellas cosas positivas que tenemos y no perder sobre todo nuestros valores, nuestros sistemas, aquellas cosas que son importantes para nosotros y no limitar el proceso natural de un individuo, no limitarlo, para que ustedes vean que esa combinación va a ser bien poderosa en la formación de sus hijos y en los logros. Aquí, ya para despedirme y pasar a la parte de las preguntas, les quiero decir a nivel personal mi experiencia con la tecnología. Como saben, yo tuve que estudiar mercadeo y tuve que ponerme a buscar una forma de manejar mi negocio de manera distinta, porque yo era una persona que hace 4 años atrás yo decía, ¿cómo un psicólogo puede atender a un paciente de forma online? Eso no se puede porque es impersonal, porque no hay la manera de uno poder brindar apoyo a una persona. ¿Cómo voy a poder ver la gestualidad de la persona? ¿Cómo voy a poder ser empático con sus emociones? ¿Cómo voy a poder en un momento determinado aplicar una prueba de forma online? Hoy en día, gracias a la tecnología, he podido ampliar esto no solamente a todas esas cosas que hacía, sino que adicional a ello he incorporado los procesos educativos en este punto para mí importante, que es mi consulta. Y ha sido maravilloso. Yo quería decirles a ustedes que se den la oportunidad de sentarse con sus hijos cuando están haciendo las tareas de la escuela, sentarse a su lado para que ustedes vean lo maravilloso de lo que van a aprender, la cantidad de información que está disponible para ellos y que ustedes también la pueden ir adquiriendo. No se queden simplemente con el temor a tocar un mouse, la parte del teclado o cualquier aparato. Expónganse a ellos, porque si ustedes no se exponen a ellos, nunca van a adquirir las habilidades y las capacidades que se requieren para supervisar a sus hijos y sobre todo para mantenerlos seguros, porque ese es el papel, el rol de nosotros como padres. Les doy las gracias y abro entonces este espacio para las
preguntas.